Ahí está grabando. Ok, la ayudantía entonces de hoy sería el diseño de viga corte. El trabajo número 2 consiste, yo sé que el profesor a ustedes ya le entregó la, perdón, le entregó la casa que tienen que diseñar las losas, entonces ahora tienen que aplicar todo lo que hicieron en el trabajo uno, que es diseño de losas simple y vigas, y complementarlo con lo que se ve ahora, que es diseño de la viga al corte, y diseño de losas cruzadas, ¿ya? Ahí tienen como toda la materia porque en el diseño de la planta de su vivienda pueden encontrar tanto losas simples como cruzadas y las vigas que tengan que diseñar tienen que diseñarlas en su totalidad a flexión y a corte. Entonces, este es el apunte, tenemos diseño de viga corte, la modelación de la viga es exactamente, eso ya ustedes lo manejan porque es parte del trabajo número 1, donde uno identifica las vigas, ve la carga que llega a las vigas, es decir, el área tributaria que descarga en una viga, para poder después modelarla linealmente en el programa, calcular momentos y cortes. En una primera instancia, en el trabajo uno solamente nos interesaban los momentos de flexión, el momento máximo para diseñar la viga flexión. Entonces ahora en el programa tienen que también sacar los cortes máximos para diseñar los estribos, que es lo que vamos a ver hoy. La carga de las vigas sigue siendo la misma, está la carga de la viga porque es el peso propio que tiene que ser soportado por sí misma, y lo otro son las cargas de las losas adyacentes, es decir, las que descargan en la viga. Ustedes en el programa piden el momento máximo o el diagrama de momentos y después el diagrama de corte, los cortes máximos, ¿ya? Y para poder diseñar hay una serie de pasos, son como 6 o 7 pasos para diseñar, en donde todas las fórmulas, según los apuntes del profe y como están presentadas, tienen que ir con las unidades de medida correspondientes. ¿Ya? Lo más importante en el diseño de viga a corte es que tengan mucho ojo con las unidades, porque cómo se va modelando y calculando, uno va, por ejemplo, trabaja los cortes en Newton y las dimensiones de la viga tienen que estar en milímetros, las cualidades de los materiales en megapascales, porque las fórmulas tienen coeficientes adimensionales, ¿ya? Entonces, esos coeficientes ya están demostrados. Yo tengo una consulta respecto a las descargas o la... Ya, dime, Alexander, ¿cuál es tu consulta en cuanto a las cargas? Ya, mira, lo que pasa es que, ponte para las vigas, o sea, para las losas que son simples, se supone que la descarga se hace como siempre la hemos hecho, considerando como el largo tributario, pero al final haciendo como una carga rectangular. Claro, Pero en el caso de las losas que son cruzadas, por lo que tengo entendido, se descarga distinto. sí, es Y una con descarga triangular y trapezoidal. ya, en ese caso, ¿cómo? O sea, no sé si lo vas a explicar ahora, si no me omito la pregunta, pero No, ¿cómo se...? déjame ver si está en el ejercicio. Ya, en el ejercicio hay cargas triangular y rectangular para que lo veamos más claro. Al final, el largo tributario es el que varía, porque ustedes siguen obteniendo cargas lineales y en el programa tienes que ser capaz de dibujar esa carga como un triángulo o como un trapecio según corresponda. Ah, ya, ya, muchas gracias. Ya, lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, uno inicia el diseño como siempre desde el corte máximo. Ya ustedes acá tienen que diseñar todos los cortes máximos. Van a ver por la parte superior e inferior. ¿Ya? El elemento estructural que ustedes diseñan es un estribo, es decir, una barra de acero que rodea la viga, ya que el contorno de la viga, el cual le da forma, mantiene confinadas las barras longitudinales y resiste al corte. ¿Ya? Entonces, primero van a determinar un corte nominal, que es el corte nominal integra el aporte de resistencia al corte tanto del acero como del hormigón. ¿Ya? Entonces, el corte máximo es el que ustedes obtienen desde el programa. Según la fórmula, multiplican por 9,8, lo dividen en un factor de seguridad entre 0,75 y 0,65. El profesor a veces ocupa el 0,75 y otra vez el 0,65. Decisión de ustedes cuál ocuparán, ¿ya? Y multiplicando esto, aquí el corte máximo ingresa en kilogramos o kilogramo fuerza, que es la unidad de medida en la que te la entrega un programa.
generalmente, y cuando lo multiplican por el 9,8, que es la aceleración, y lo dividen en este factor de seguridad adimensional, el corte nominal les queda en newton, ¿ya? Y así lo van trabajando todos los cortes que uno determine. Por ejemplo, después uno tiene que determinar el corte solamente que aporta el hormigón, ¿ya? Y eso tiene una fórmula. Corte del concreto o hormigón, como quieran llamarlo, igual a 0,17 por la raíz de la calidad del hormigón que se esté utilizando en el diseño por las dimensiones de la viga, ¿ya? Entonces, en esta fórmula tienen que ingresar la calidad del hormigón en megapascales, que ese es el grado del hormigón que ustedes están diseñando, y las dimensiones en milímetros. De manera que ese 0,17, cuando se demuestran todas estas fórmulas, el corte del concreto también sale en newton. Y haciendo la diferencia entre el corte nominal, que es de toda la pieza, yo le resto el corte solo del concreto, puedo obtener el corte del acero, ¿ya? Entonces sería el aporte del acero en la resistencia al corte de la viga, ¿ya? En newton. El siguiente paso es verificar si es necesario o no calcular estribos. Esto porque por lo general, cuando las vigas son cortas, la cantidad de estribos por lo general tienen mínimo 2 estribos, uno en cada extremo para poder confinar la armadura longitudinal y para darle la forma a la viga y resistir al corte. Y hay otras que, dadas sus dimensiones y la cantidad de cargas que reciben, tienen que calcular varios estribos, ¿ya? Entonces ahí es solamente hacer una comparación entre el corte nominal y el 50% del corte del concreto, ¿ya? Si caen en la primera situación, no es necesario calcular los estribos, por lo tanto uno ahí indica que la cantidad de estribos son solo 2 con, por ejemplo, una barra de acero de un Fi 10, ¿ya? Como lo típico que se utiliza. Pero, y el diseño llegaría hasta acá, hasta este punto. Sin embargo, en su trabajo es muy difícil que pase eso, y siempre por lo general van a caer en la segunda condición, donde indican que sí es necesario calcular los estribos exactos, que van a ser obviamente más de 2. Por lo tanto, el diseño continúa al siguiente paso, ¿ya? Siguiente paso, uno calcula el corte máximo, ¿ya? Que es lo máximo que tiene que resistir la viga. Aquí está la fórmula y se mantienen las mismas condiciones de las unidades de medida de los valores, de las variables que integran la fórmula, el F sub C en megapascales y las dimensiones de la viga en milímetros, ¿ya? Luego tienen que calcular el espacio máximo entre estribos, ¿ya? Tienen a partir de una expresión que está acá, tienen que ver si se cumple o no se cumple esta expresión. De modo que si se cumple, el espacio máximo entre estribos es el valor mínimo entre la altura libre de la viga dividido en 4 o 300 milímetros, ¿ya? En caso de que no se cumpla la expresión anterior, sería el valor mínimo entre D medios y 600 milímetros, ¿ya? Este paso, el del espaciamiento máximo, sirve para el momento de ir a la tabla de área de acero, acotar el área que ustedes pueden elegir, ¿ya? La cantidad de fierro y el espacio al cual puede ir. Luego tienen que sacar el área de corte mínima según el espacio máximo para que al momento de elegir tengan también una limitante, es decir, van a tener un espacio máximo y una cantidad de área mínima que tienen que respetar al momento de elegir el área que van a colocar para los estribos, ¿ya? Después calcular el área de corte requerida, que es el área que ustedes van a ir a buscar a la tabla de área para el diseño a corte, ¿ya? Entonces, en el ejercicio debería quedar más claro para poder, ya, voy a proyectar esto, que se vea, ahí está. Ya, entonces veamos el ejercicio. Aquí es como la parte de una viga a la cual llegan dos losas, que eso ya lo vimos en la ayudantía anterior de viga. Entonces, en la primera parte del curso ustedes determinaban la encerradura longitudinal, que son estas barras que están aquí representadas en un círculo, y ustedes tienen que imaginar que eh, están a lo largo de la viga hacia adentro de la pantalla, ¿ya? Y en este caso estamos diseñando el corte, por lo tanto vamos a diseñar los estribos, que son estas barras que mantienen confinadas las barras longitudinales, ¿ya? Le dan la forma a la viga y resiste el corte
que ésta recibe, ¿ya? Hay estribos rectangulares, cuadrados, los sunchados, que son los circulares, hay varios tipos de estribo, pero aquí imagínense uno típico que es cuadrado o rectangular según las dimensiones que le den de la viga, ¿ya? Entonces, el ejercicio tiene determinar la armadura de corte de la viga del eje B, uno identifica que es la viga que está aquí, la central, dar la sección 35-55 y todos los datos que tienen que tener para el diseño en hormigón armado, ya sea para la losa o para la viga. De modo que tienen 4 losas que un porcentaje de esas losas van a descargar en la viga, pero esto depende, como decía su compañero, si es una losa simple o una losa cruzada. Acuérdense que una losa simple, la dimensión entre sus lados, la relación entre sus lados tiene que ser mayor a 2 y la losa cruzada tiene que ser menor a 2, ¿ya? Es decir, imaginándose, las losas simples son más o menos rectangulares, por lo general, y las losas cuadradas son más, losas cruzadas, perdón, son más cuadradas, ¿ya? Entonces, el primer paso es modelar la viga, y acá, por ejemplo, se identifica la viga, que está en el eje B, ¿ya? Y hay que ver los largos tributarios. Y acá podemos ver, por ejemplo, que la losa 101, según la relación entre sus lados, que está acá, son 4,2 dividido en 2, eso da 2,1, por lo tanto es una losa simple, ¿ya? La 102 también da que es una losa simple, en cambio la 103 y la 104 dan cruzadas, entonces sería 6,9 dividido en 4,2, 1, y algo, y 6,9 dividido en 5,8 también es 1, algo, ¿ya? De modo que cuando es una losa simple, ¿cómo se descargaba? Uno considera 50% hacia una viga y el otro 50% hacia la otra viga. Por lo tanto, el largo tributario sería el ancho de la losa que descarga dividido en 2. ¿Ya? Ahí tenemos largo tributario 1 y 2, que serían los 2 metros de ancho dividido en 2, 1 metro. ¿Ya? En cambio, en las losas cruzadas, como uno tiene que hacer una descarga triangular y trapezoidal, la regla es que el triángulo se descarga hacia los lados cortos y el trapezoide se descarga hacia los lados largos, ¿ya? De modo que acá, por ejemplo, en la losa 103, el lado corto son los 4,2, por lo tanto ahí yo dibujo un triángulo aproximado y la proyección entre estos dos me da el trapecio hacia las otras vigas, las del eje 1 y 2. ¿Ya? ¿Cómo yo determino el largo tributario de este triángulo? Sería la altura, ¿ya? Estas descargas son por lo general en 45 grados, ¿ya? Hay otros ángulos de descarga, pero depende, por ejemplo, si tenemos un muro en un lado o un muro a la mitad del eje. Si no me equivoco, en estructuras pasaban esto de las descargas de losa y uno podía encontrar muchos tipos de ángulos, ¿ya? Pero en este trabajo o en este curso se generan descargas en 45 grados. Por lo tanto, la altura del triángulo que descarga pasaría a ser mi largo tributario. ¿Y cómo lo determino yo? Eso sería la base del triángulo dividido en 2. ¿Ya? Entonces serían 4,2, que es la base, dividido en 2 da 2,1. Esa sería la altura del triángulo. O si no, ocupan el 45, calculan con eso del, ¿cómo era? Seno, coseno, y ahí obtienen igual la altura, ¿ya? Pero como es 45 grados, la base dividido en 2 tiene la altura del tiro de un triángulo. Y de la misma manera sería para la losa 102, ya tienen los 5,8, que es la base del lado corto, dividido en 2 da 2,9, y ese sería el largo tributario 4, ¿ya? Ahí está la descarga de losa. Para una losa simple son por lo general 50% y 50%, un rectángulo o un cuadrado según las dimensiones de la... Es más que nada un rectángulo, la verdad. Y en el caso de las losas cruzadas es trapezoidal y triangular, ¿ya? En caso, por ejemplo, de que la losa sea una losa cuadrada, o sea, sus dimensiones sean las mismas, tanto en el lado corto como en el lado largo, les van a quedar descargas triangulares en los 4 lados, ¿ya? Porque acá obviamente que hay que ver la proyección. Este triángulo tiene una altura aquí de 2,1, más 2,1 dan 4,2 y el largo mayor es 6,9. Entonces hay una diferencia que es la que te genera ese trapezoide. Y en caso de no existir la diferencia, son solamente triángulos en los 4 lados.
Acá está modelado linealmente la viga con sus tres apoyos. Acuérdense que el primero es fijo y los demás son deslizantes para que no se les genere un mecanismo en el programa. Están los largos correspondientes y están dibujadas las cargas. La carga de la viga, que es el peso propio de la viga, está en toda la extensión, ¿ya? La carga de la losa 101 y 102, que tienen el mismo largo tributario, entonces están dibujadas a la misma altura, también es un rectángulo. Y la carga de la losa 103 y 104 son dos triángulos y ambos tienen distintos largos tributarios o distintas alturas, ¿ya? Entonces ustedes cuando ingresen las cargas a su programa tienen que dibujar las cargas de esta misma forma, ¿ya? La carga de la viga es una carga distribuida del mismo alto, de la misma magnitud en toda la extensión. La carga de la losa 101 y 102, la misma condición. Y la carga de la losa 103 y 104 tienen que en el inicio colocar una carga cero, a la mitad del eje está el máximo, que es la carga que ustedes obtienen con el largo tributario, y al final del eje baja cero. Y ahí se les dibuja el triángulo, ¿ya? Tienen que ver este dibujo, si no estarían cargando más la viga. Ahí está. Ya, entonces, el diagrama de corte de las vigas por lo general son de este estilo, porque recuerden que el corte es la derivada, si no me equivoco, creo que sí, de la ecuación de momento. Entonces, la ecuación de momento por lo general son cuadráticas y la de corte son lineales, ¿ya? Tenemos acá la sección de la viga con todas sus dimensiones, el ancho de las losas que llegan a esta, la base, la altura libre de diseño y los recubrimientos. Entonces, lo que hay que calcular son las cargas que llegan a la viga. Tenemos la carga de la viga, a partir del peso propio, estas son fórmulas ya conocidas porque son del trabajo número 1. Entonces tenemos la carga de la viga, sería 413 kilogramos por metro. La de la losa 101 y 102 es la misma, 1355. La de la losa 103 y 104, la 103 son 2845 kilogramos y la 100, perdón, esa es la 103, y la 104 son 3930 kilogramos, ¿ya? Recuerden que es acá cuando estamos diseñando la viga, uno en la fórmula, el largo tributario hace la diferencia entre la carga de una losa y otra, ¿ya? La 101 y la 102 tenían un largo tributario de 1 metro, la 103 tenía un largo tributario de 2,1, que es la altura del triángulo, y la 104 2,9, la altura del triángulo. Se carga, ustedes van al programa, cargan la viga, le piden el diagrama de momento y corte, y aquí, por ejemplo, esto está hecho en uno de los programas que está en internet, se puede usar, y están dibujadas, puede hacer la diferencia entre la carga de la viga está aquí abajo, que es como el rectángulo más oscuro, ¿ya? Después está la carga de las losas, que es el más alto, y la carga de ambos triángulos, ¿ya? Se le pide el diagrama de momento, lo diseñan la viga flexión y el diagrama de corte diseñan los estribos, ¿ya? Acá están los cortes, por lo tanto tenemos cortes de 3.400, 9.000, 13.000 y 8.000, ¿ya? Los cortes por lo general son números bastante grandes, la verdad. Y ustedes lo que tienen que hacer es analizar todo el largo de la viga, ¿ya? De modo que hay una parte, un valor en el diseño donde yo voy calculando los estribos en un solo metro de viga y después tengo que ir analizando los siguientes tramos, ¿ya? De modo que el primer diseño que ustedes realizan tiene que ser con el corte máximo de todos estos, ¿ya? De todos los cortes que le entregó el programa, ustedes tienen que elegir el máximo y con ese comenzar su diseño. Esto porque el elemento estructural rodea la viga, ¿ya? Entonces tiene que ser capaz de resistir tanto el corte superior como el corte inferior. La parte más segura sería, por ejemplo, de todos estos cortes, elegir el 13.170,12 kilogramos, ¿ya? Ese sería el corte máximo y con ese comienzo a diseñar, ¿ya? Entonces, el paso 4 en este caso, pero sería como el paso número 1 del diseño a corte, es calcular el corte nominal, que es el corte del elemento estructural, en este caso la viga, con el aporte de ambos materiales, ¿ya?
Entonces el corte nominal es igual al corte máximo, que yo lo ingreso en kilogramos o en kilogramos fuerza, por 9,8 dividido en el factor de seguridad. En este caso decidí utilizar el 0,75. ¿Ya? Entonces serían 13.170 y fracción por 9,8 dividido en 0,75 me da un corte nominal de todo el elemento estructural de 172.089 newton. ¿Ya? Luego calculo solamente el corte del concreto por fórmula, ¿ya? Para hacer la diferencia y conocer el corte del acero. Entonces, el corte del concreto por fórmula es 0,17 por la raíz de la calidad del hormigón, y si vamos al enunciado, era un hormigón de grado 25. Entonces, en la parte al momento de ingresar, como lo tienen que ingresar en megapascales, son 25, ¿ya? Por las dimensiones de la viga en milímetros, 350 y 500, la base de diseño y la altura de diseño. Lo que da resultado como el corte del concreto igual a 148.750 newton. Hago la diferencia entre el corte nominal y el corte del concreto para obtener el corte del acero. Y este da 23.339 newton. ¿Ya? Ese es el corte de acero que resiste el estribo de esta viga, con las dimensiones y la calidad de hormigón que estoy eligiendo. ¿Ya? El siguiente paso es verificar si yo necesito calcular estribos exactos o necesito solamente colocar los mínimos, que son uno en cada extremo con un diámetro frecuente. ¿Ya? Se calcula entonces esta expresión, el corte nominal, que ya lo tenemos, pues lo primero que calculamos, 172.000, y el 50% del corte del concreto da 74.000. Por lo tanto, el corte nominal es mayor al corte de un concreto, y esto cae en que sí tengo que continuar mi diseño y tengo que calcular estribo exacto y analizar todo el largo de la viga. ¿Ya? Al final de la ayudantía voy a explicar a qué se refiere con que tengan que analizar todo el largo de la viga. ¿Ya? Aquí solamente estamos diseñando con el corte máximo un estribo. Luego viene a calcular el corte máximo del acero. ¿Ya? El corte máximo del acero por fórmula 0,66 por la raíz de la calidad del hormigón, 25 megapascales, por la dimensión de la viga, la base y la altura. Esto me da un corte máximo de 577.500 newton. ¿Esto qué me sirve? Es para comparar, por ejemplo, que el corte máximo obtenido por el programa tiene que ser mayor, se debe cumplir que el corte el corte del acero que está aquí, los 23.000, tienen que ser menor al corte máximo que yo estoy determinando, de manera que se interpreta como que la viga funciona bien puesta en servicio y no falla, ya no colapsa, no se cae, no sufre daño. El siguiente paso es calcular el espacio máximo que hay entre los estribos, y este dato me sirve para yo en la hoja de losas acotar mi área de elección, las posibilidades que ustedes pueden tener para elegir un estribo. Primero hay que verificar si se cumple o no la expresión que está acá, que es el corte nominal, si es mayor o menor que el corte del concreto más 0,23 por la raíz del hormigón, de la calidad del hormigón, perdón, por las dimensiones de la viga, en las unidades que correspondan. El corte nominal en newton, el corte del concreto en newton, y todas las expresiones de acá, la calidad del concreto en megapascales y las dimensiones en milímetros, para que así todos los cálculos estén en la misma unidad. De modo que esta expresión nos da que no se cumple porque es el caso contrario, es decir, la expresión del lado derecho es mayor al corte nominal. ¿Ya? Entonces, como acá tenemos esta situación, el espacio máximo entre los estribos va a ser con la expresión que está aquí. El valor mínimo que me dé entre la altura libre de diseño dividido en 2 o 600 milímetros. La altura libre de diseño eran 500 milímetros, dividido en 2 son 250. Entre 250 y 600 elijo el menor, que serían 250 milímetros.
Por lo tanto, yo acá hay como un extracto de la tabla de áreas de acero, donde yo en la parte de espacio, aquí está en centímetros, serían entonces el espacio máximo 25 centímetros. Eso sería que yo puedo elegir entre 5 hasta el 25. Recuerden que estas tablas llegan como hasta el 30 o 35, algo así. Entonces yo de este espacio hacia arriba puedo elegir una barra de acero para el estribo, ¿ya? Si coloco como estribo un Fi 10, por ejemplo, a 30 centímetros, estoy pasando a llevar este punto, ¿ya? Tienen que ser máximo 25 centímetros. Lo siguiente es calcular el área mínima de acero, que también sirve para lo mismo. O sea, yo al momento de elegir el área en la tabla, tengo que respetar el espacio máximo y el área mínima. Entonces, el área mínima, según la expresión, es el mayor valor obtenido de la primera expresión que está aquí, 0,62 por la raíz de f sub c, la base de diseño de la viga, el espacio máximo dividido en la calidad del acero, o el 0,35 y la misma expresión. ¿Ya? Acá está indicado que tienen que ingresar el espacio máximo en centímetros, la calidad del acero en kilogramos por centímetros cuadrados, para que al momento de calcular esto, salga el resultado del área mínima al tiro en centímetros cuadrados. Perdón. Entonces, reemplazan los valores que están acá. La primera expresión me da 0,65 centímetros cuadrados y la segunda expresión me da 0,73 centímetros cuadrados. Entonces, el valor mayor de estos dos sería 0,73. Por lo tanto, el área mínima que yo elijo de acero tiene que ser 0,73 centímetros cuadrados. Ya no puedo colocar un área menor y no puedo colocar un espacio mayor a los 25 centímetros calculado en el punto anterior. Y el último paso es calcular el área de acero requerida para poder ir a la tabla y con las dos condiciones anteriores poder elegir cuál va a ser la barra de acero que formará el estribo. Entonces, el área requerida es igual a 1000 por el corte nominal menos el corte del concreto, que ese sería el corte de acero, dividido en la calidad del acero por la altura libre de diseño. Ingresan los valores que corresponde y este número que está aquí, este 1000, lo que hace es posicionar el estribo que ahora van a elegir en el primer metro de una viga o de la viga que están diseñando. ¿ya? Entonces ustedes están aquí calculando el estribo que va a ir en 1 metro de la viga que están diseñando. Pero sus vigas por lo general pueden tener obviamente más de 1 metro, de 2, 3, 5 metros. Entonces tienen que continuar analizando qué pasa en el siguiente tramo, que después cuando veamos el diagrama va a quedar más claro. Reemplazan los valores y me dicen que el área requerida va a ser igual, bueno, lo buscan en unidades, en las unidades que está en la tabla, que tiene que ser en centímetros cuadrados. El área requerida es de 1,11 centímetros cuadrados, ¿ya? Pero al momento de buscar en la tabla, esta tabla está calculada de manera que uno considera solo un lado del elemento estructural, ¿ya? Como una superficie. Y el estribo es una barra de acero que va a rodear la viga, el perímetro de la viga. Por lo tanto, primero se tiene que dividir en dos y yo así elijo una parte como una cara del estribo para poder diseñar y colocar. ¿ya? De modo que yo cuando busque en la tabla yo tengo que el área requerida dividirlo en dos y ese valor ir a buscarlo en la tabla. Previamente, uno acá se da cuenta, el área requerida es 1,11 centímetros cuadrados y se acuerdan que el área mínima es 0,73. Por lo tanto, estoy cumpliendo con el parámetro anterior y solamente me queda considerar el espacio al momento de elegir en la tabla. Entonces voy a la tabla de áreas, busco el 0,55 centímetros cuadrados y coloco obviamente un área mayor, ¿ya? Se van a dar cuenta que lo que ocurre por lo general con las vigas es que son elementos cuya sección es bastante pequeña, son muy largos y reciben mucha carga, ¿ya?
Por lo tanto, cuando diseñan, trabajan con cortes muy altos. Por ejemplo, cuando hablábamos de 173.000 de corte de acero, corte nominal, pero al momento de llegar a obtener el área del estribo van a tener valores súper pequeños. Ya es muy raro que les dé valores como busquen un área en la tabla de 2 centímetros cuadrados o 3 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que las posibilidades que ustedes tienen para elegir con la limitante del espacio de 25 centímetros, ya todas las áreas son mayores a 0,55 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces yo aquí elijo, por ejemplo, una barra de acero de un diámetro 8 milímetros a 20 centímetros. ¿Ya? Eso es el espacio máximo de 25, a 20 estoy correcto. Y esa área es 2,51 centímetros cuadrados, por lo tanto es mayor a la requerida. Y aquí termina el diseño, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en todos estos pasos que fuimos viendo, yo ya voy comprobando, por ejemplo, que el corte del acero está correcto, la viga puesta en servicio no falla, funciona bien, no colapsa, y al momento de elegir el área yo ya tengo condiciones como el espacio máximo y el área mínima para poder elegir la adecuada, ¿ya? Entonces aquí ustedes terminan su diseño del primer metro de la viga, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Acá es que, por ejemplo, acá está el diagrama de corte. Si ustedes se dan cuenta, lo que debería pasar es que cuando yo calculo los estribos, en la parte donde el corte va aumentando o donde están los máximos, acá, donde están los máximos, los estribos deberían ir mucho más juntos. Se tiene que generar como un área de donde las barras de acero tienen que ir a un espacio mucho menor que en el caso donde el corte va disminuyendo e incluso llega a un punto a cero, que es cuando cambia del superior al inferior, ahí llega a cero y después comienza de nuevo a aumentar. ¿Ya? Entonces yo este estribo que acabo de terminar, por ejemplo el Fi 8 a 20 centímetros, lo voy a disponer en las partes donde están mis cortes máximos, ¿ya? Pero tengo que volver a iterar mi diseño con un corte mucho menor, el cual estaría representando la zona donde los cortes van disminuyendo, se van acercando a cero. Y ahí, ¿qué debería pasar? Que, por ejemplo, puedo mantener el mismo estribo, o sea, un Fi 8, pero el espacio al cual va a ir van a estar más alejados. Entonces ahí yo, por ejemplo, podría colocar un Fi 8 a 25 centímetros, porque es el espacio máximo permitido. Y en la parte donde los cortes se hacen mayor, el estribo se va colocando a un espacio menor, o sea, se van acercando más porque tienen que resistir mucha solicitación de corte. Esa sería la ayudantía. Dudas, consultas o del trabajo en general, si alguien ya lo comenzó a hacer. Yo tengo una duda respecto a la descarga de las losas simples, que hay al menos 3 losas simples en la casa que me tocó y como que tengo un enredo con la descarga. ¿En la descarga hacia las vigas te refieres? No, no en cómo considerar